Bueno, Israel, vamos a continuar. Nos quedamos con el tema del dólar. Hay grandes preocupaciones con el dólar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está motivando esta alza del dólar? 64 por 1, ya se habla de esta semana. ¿Cuál es la situación? Eh, Hablar del dólar en la actualidad y no hacer un pequeño periplo por lo que ha Vamos pasado arriba. en los últimos 10 meses específicamente, yo creo que puede en alguna medida agregarle valor a esta conversación que estamos teniendo y sobre todo a quienes nos observan en este Sí. momento. Que resulta que en diciembre del año pasado se promulga la ley 80-24, que es el presupuesto general del Estado para el año 2025. Ese presupuesto lleva consigo un estudio macroeconómico. La primera variable, en donde se contempla que el dólar en promedio mantendrá o cerrará el año a 63.11. Es la proyección. Esa es la proyección. En ese momento el dólar estaba a 59.10 más o menos. Un poquito más, un Y poquito ellos lo menos. proyectaban a 63. Exactamente. Ese era un promedio de una apreciación del dólar de más o menos 3,5 a 5%. Okay. Si lo vemos desde el punto de vista porcentual que se establecen en esos estudios macroeconómicos. Eso es tradicional, ese porcentaje. Más o menos. Un poquito más, un poquito menos, porque al final, que también es importante acotarlo, hay tres modelos de política cambiaria. La primera es la rígida, en donde el Estado dice, mira, el dólar cuesta tanto. Y tú lo compra aquí y lo vende aquí y se acabó. El margen es este, por poner un ejemplo. El otro es el totalmente liberalizado, en donde las fuerzas del mercado disponen. Sí. Nuestra economía no está preparada para eso todavía. En algún momento de nuestra historia es posible que sea. Y la otra que es la política cambiaria administrada, que desde el punto de vista técnico la llamamos sucia, en donde el Estado a través del Banco Central administra el comportamiento de las divisas. En este caso, que es la más importante, el dólar. Suelta y recoge. Él le busca la vuelta. Ok. Para mantenerlo controlado. La palabra lo dice, administra. Exacto, lo administra. Eso es importante que la gente lo sepa, porque tiene capacidad para influir en ese comportamiento. Entonces, en ese orden, resulta que iniciamos el año 2025 con ese presupuesto. ¿Qué pasó? Y espero que ustedes recuerden en los primeros 3 meses del año. El dólar se disparó. Comenzó una carrera alcista. Y alcanzó los 68.25, los 62.25. Que decían que iba a llegar al 70. Sí, y realmente pudo haber llegado. A todo esto, el 24 de marzo del año 2025 se reúne la Junta Monetaria de manera extraordinaria y urgente. Sí. Porque había que buscarle una salida. Administrar lo que tú Exacto, a esa situación, porque ya el dólar estaba llegando al punto en el que se suponía que debía estar a final de año, según los estudios macroeconómicos. A 3 meses del año. Claro, y que además le introduce una distorsión a la economía, que eso lo vamos a citar de manera específica en su momento. Se reúnen y dicen, señores, no hay razones desde el punto de vista técnico, eso yo interpretando lo que se conversó en la Junta, a nuestro amigo Martínez Moya ahí, que me imagino que es el economista. Amigo nuestro. Sí, explicando, diciéndole a los miembros, señores, desde el punto de vista técnico, y obviamente Héctor Valdés Alviso y sus técnicos también, que lo conozco casi a todo, diciéndole a la Junta, miren, desde el punto de vista técnico, el dólar no hay una razón que tenga sentido que no sea especulativa para que el dólar mantenga este comportamiento. Y desde el punto de vista de las remesas han aumentado. Creo que un 7, un 8% en ese momento. Sí. Cuando vemos la inversión extranjera directa, lleva un buen comportamiento. Y en ese momento, quien es el ministro de Turismo, habló de cifras extraordinarias desde el punto de vista del turismo, que también sabemos que el turismo real y efectivamente no tiene el peso que nosotros interpretamos en la economía. Ese dinero, la inmensa mayoría, queda fuera. Se queda fuera. Aquí está sobreestimado. Exactamente. Que eso hay que... Oiga bien, el turismo no genera desarrollo, lamentablemente. Y más ese tipo de turismo, que es la mayoría aquí. Es el peor. Pero bien, ese es otro tema. Bien, ese es otro tema que lo trataremos en su momento. Tenemos que tratar. El hecho es que todas las variables están relativamente controladas. Las exportaciones, salvo en el caso haitiano, que aquí tengo que citar un hecho histórico, 15 de septiembre del 2023.
a un loco se le ocurrió cerrar la frontera para fines comerciales. Y todavía no hemos podido lograr el cierre de las exportaciones, que fueron de 1.039 millones en el año 2022. No quiero decir que fue el presidente, sino alguien le llevó esa idea. Cierre eso. Pero él fue que la cerró. Hubo un loco que se le ocurrió eso y se le dio. Pero Bueno, el que la cerró fue él. eso es para que la gente tenga una idea. Mira, mis dos mejores clientes son Héctor y Víctor. Mis dos mejores clientes, ¿verdad? Iguales los dos de importantes. Víctor, yo no te voy a vender más. ¿Qué hizo Víctor? Buscó a quién comprarle. Pero claro. ¿Verdad? Y le voy a decir algo. Los haitianos no compran o no compraban lo que sea que le llevaran. Pero está bien, no hay problema. Pero bien. No nos pudimos recuperar. Pero las exportaciones también aumentaron en sentido general en un ritmo relativamente importante. Nos recuperamos en materia de barrigol y las exportaciones de oro. ¿Y la zona franca? Y la zona franca. Bueno, esa variable está relativamente cubierta. Entonces, se enfocan en los aspectos técnicos desde el punto de vista de los sectores financieros. Y aquí encuentran que sí, que habían variables de tipo especulativa por falta de control. Y ahí es donde se toma la decisión de decirle a los bancos, miren, de aquí en adelante... ¿Y dónde le ponen los límites a los bancos? Exactamente. No le pueden prestar a nadie que no produzca divisa. Probado. En donde el dinero entre y vuelva de fuentes extranjeras y entonces ya se esté en capacidad de asumir el precio del dólar, porque no va a depender del mercado local el pagar ese compromiso en dólares. No le va a generar presión al sector. Eso es lo primero. Lo segundo, entonces, mira... Yo necesito que tú bajes tus reservas en dólares hasta este punto, sí, ¿verdad? Y de aquí en adelante tú tienes que soltar esos dólares. Bueno, se logró que el dólar bajara hasta 58. No obstante, las instituciones financieras dijeron, miren, aunque esté en 58 en la calle, nosotros lo vamos a vender a 60.25. No hubo forma de bajarlo más de 10, porque se pusieron de acuerdo. Bueno, y además entonces... se pretendía, oigan señores, estaban comprando a 58 y vendiendo a 60.25, lo que también constituye un relativo abuso para la gente. Pero perfecto, se controla el dólar y baja. Eso produce, ¿verdad?, en los mercados un nivel de riesgo relacionado con la volatilidad. Si tú tenías un dinero que lo iba a mandar a República Dominicana y tú ves que tu divisa, tu dinero, va a experimentar ese nivel de fluctuación en tan poco tiempo, tú dices, espérate, déjame ver qué es lo que está pasando. Pero ya las medidas se tomaron. Sí. Pasa abril, pasa mayo, pasa junio, llegamos a julio. Ahí comienza el alza. Y el dólar nuevamente empieza a experimentar esta alza. Pero todas las variables económicas en sentido general están relativamente controladas. Obviamente, hay una variable que desde el punto de vista de nuestra balanza de pago, la balanza de pago es el instrumento contable que usa el Banco Central para registrar de dónde proviene nuestra divisa. La primera son esos operativos, son la cuenta corriente, importaciones y exportaciones, que es deficitaria. Después viene la cuenta de financiamiento, que obviamente nosotros necesitamos tomar dinero en divisa, en moneda extranjera, para poder compensar esa diferencia. Pasaron 5 años en eso. Y la de patrimonio, que es aquella en donde el Estado es posible que haya hecho una inversión en el extranjero y reciba un par de pesos por ahí, ¿verdad? Compra o venda un bien en el extranjero o haga una inversión, que no es el caso. Nosotros no creo que empezamos a invertir en Guyana, ¿no? En Guyana, un disparate, que necesitamos invertir aquí y sacamos cuarto para allá. Una locura, sacamos divisa de una economía deficitaria. Eso fue un disparate. Pero ellos creen que se la están comiendo con eso, creándole una situación. A todo esto, las variables siguen relativamente controladas, salvo una, que es el gasto corriente del gobierno. Y yo espero que los compañeros economistas que vinieron aquí hayan podido observar eso. ¿Qué pasa cuando tú, imaginémonos 10 personas de las cuales vamos a suponer, en un escenario relativamente cierto, vamos a poner 100 personas, y el 10% de esas 100 personas trabajan en el Estado Dominicano. Sí. Que la relación es mayor desde el punto de vista de la cantidad de ciudadanos con edad hábil e intención de trabajar, que en República Dominicana es menos de 6 millones. 800,000 son empleados del Estado. Correcto. Dentro de los cuales hay N cantidad de botellas de gente que no se la ganó, sí, ¿verdad? Y una cantidad de botellas, o sea, de gente que está en la nómina pública que no necesariamente trabaja. ¿Tú sabes qué pasa con ese dinero? Cuando la gente lo recibe, sí, sale a demandar dólares. Claro. Es una economía dependiente de la importación. Sí, porque entonces, es un dinero ocioso.
Esa es la Tiene única, una sobreliquidez. esa es la única variable que la economía, ¿verdad? Y que en sentido general distorsiona lo que está pasando. Hay otra que responde obviamente a un interés. Y es que los jerarcas del PRM, ¿verdad? Los tenedores de grandes capitales y representantes de grandes intereses, y me disculpan de verdad porque también son amigos míos, Sí. responden a los sectores Empresariales. empresariales del turismo específicamente. Ok. Y ahí puedo mencionar a don Fran Reinieri, que es uno de los principales patrocinadores de este gobierno. Sí. Y también está el señor Peña, también conocido por nosotros, creo que es el suegro de Samuel Pereira, Es correcto. a quien iniciando este gobierno le prestaron 120 millones de dólares para que iniciara el proyecto de Ubero Alto, que después de 2 años Luis fue e inauguró. Y que también llenaron con dinero que tomó el pueblo prestado sin intereses. ¿Recuerdan eso? Sí, sí, claro. Entonces, esa es otra variable que está íntimamente relacionada con ese sector. ¿Y por qué? Porque, para que la gente lo entienda, cada vez que el dólar sube 1 centavo, para esos empresarios que tienen costos en dólares, es un beneficio adicional que tienen porque, ¿verdad? Costos en peso, perdón. ¿Verdad? Ingresos en dólares Claro. y costos en pesos. Cada vez que el dólar se aprecia, Se gana más peso. ganan más dinero. Entonces, eso es directamente proporcional. Entonces, eso es lo que está pasando específicamente con el dólar. Eso es lo que está motivando el alza. Todavía República Dominicana tiene remesa por encima de 12,000 millones de pesos. Número 1. Número 2, las remesas 12,000 millones de dólares. de dólares, Sí, perdón. el banco. Gracias por la corrección. Por otro lado, La remesa. nosotros todavía tenemos remesas suficientes, inclusive por encima de las del año pasado, para cubrir la demanda de dólares que estamos teniendo. Y por otro lado, el presupuesto de este año primero aprobó 350,000 millones de pesos dominicanos de manera automática, Sí. ¿verdad? Y se han tomado la cantidad de préstamos tanto para gasto corriente en dólares como para las Supuesta inversión. pocas obras de inversión que se están desarrollando. Que ahí hay un punto también. ¿Cuántos han tomado? Cuando tú le pagas una obra a un proveedor y ese proveedor no ha hecho una zanja ni ha pegado un blog, ¿qué pasa con ese dinero? Lo mismo, sale Sí, $1. para dólares. Entonces, ese tipo de distorsiones, porque en eso sí son buenos estos jóvenes del PRM, creándole distorsión a la economía. Cuando tú le pones un dinero en la mano, inclusive prestado, a cualquier ciudadano de manera involuntaria, en el mejor de los casos lo va a invertir, ¿verdad? Si lo invierte, que es un caso excelente, porque se va a seguir produciendo dinero, Ese es el objetivo real. pero le va a crear presión a la economía. Imagínate tú en los casos donde ese ciudadano no trabajó. Y salió a comprar dólares. ¿Entiendes? Y que para asegurar los chelitos. A demandar bienes y servicios. Tú sabes que cuestan dólares, porque la inmensa mayoría del que cobra una botella o cobra una pensión que no la trabajó es a tirarlo para arriba. Lo gasta. Al que le duele su... Para whisky importado. Claro, muchachos, para gastar combustible. Claro, dale con O todo. sea, que tú crees que esos son los factores que están incidiendo en el alza del dólar. El más importante... El gasto corriente. Claro, eso es directamente proporcional. El dinero sale a buscar dinero. Pero si constriñen ese gasto, ¿no crees que entonces tendríamos un colapso con este parálisis que hay en la economía? Porque si la gente en la calle dice no tenemos dinero, y usted es un grito que donde quiera, Sí, claro. no hay recursos. De hecho, hemos visto recientemente un informe donde muchos de los pequeños negocios han cerrado por falta de clientela o por no haber podido recaudar dinero para cubrir sus gastos operacionales básicos sin tener deudas. Entonces tú me vas a decir ahora que si constriñen el gasto corriente, que es para mejorar la economía, sobre este problema que hay, eso es para que salgamos todos para la calle. Mira, O coger un avión y largarse. en economía política hay un término que se llama, yo creo que usted la debe conocer perfectamente, que es la paradoja de Parkinson, en donde el presidente de una nación, en este caso República Dominicana, te llevan a un punto en donde tomar una decisión te ata de brazos. ¿Por qué? Porque tenemos una parálisis, pero tenemos una situación con el dólar también. Sí. Si tú expandes la economía, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Tú vas a poner más dinero en la calle para que siga buscando dólares. Entonces hay que poner ¿Usted entiende el punto? Orden de la economía y que el pueblo se muera de hambre. Eso es mejor. Oye, eso es lo que piensan los economistas. No es lo que piensan, porque al final no se trata de eso. Al final tú tienes, que ahí es donde entra la paradoja de Parkinson, en donde él tiene que tratar
de mantener los controles al respecto de las decisiones que toma en virtud de no hacerte un daño superior. Porque en este momento, si tú expandes la economía ahora mismo y la gente sale a buscar prestado para invertir, imagínate, ¿verdad? Y no toma el que tiene capital, imagínate que tú la expandes y las tasas de interés bajan y la gente empieza a invertir, eso automáticamente te va a disparar la tasa del dólar. ¿Cuánto va a terminar el dólar entonces final de año? Mira, Es una pregunta que se cae de la mata. mira, Si ya sobrepasamos lo que el gobierno estimaba que era 63.11. y el Eso, programa indica que parece que las cosas van a seguir como están, porque el presupuesto complementario que han hecho o la Y además que reformulación del presupuesto, bueno, Ujú. la modificación presupuestaria, modificación. parece que tampoco tiene muchos números que puedan beneficiar eso. no, ¿A cómo terminar? ¿No? no, y qué vislumbra uno que el gobierno Sí, vaya a hacer. ¿qué va a para pasar? esto. Miren, indudablemente, a mi modo de ver, es muy posible que el dólar termine el año por encima de las expectativas en más de un 100% al respecto de lo que se planificó en 2011. Es decir, 10% más. que de lo que nosotros aquella vez. vamos a terminar en alrededor de 69 pesos por dólar. Esa es una. ¿Y por qué? Porque obviamente, y ya lo explicamos en el primer bloque, cuando hablábamos de que el gobierno, sobre la base de esta nueva reformulación que implica un aumento de los ingresos, aunque sean no recurrentes, Sí. ¿verdad? Va a aumentar la presión del dólar en función de que va a gastar más dinero en gastos corrientes. Sí. Eso implica, y para que estemos claros y la gente sepa, más pensiones, Sí. Más botellas. más botellas, Sí. más viajes para los funcionarios, Cuando son, más gasolina. cuando Ya, no son inversiones que sean productivas, entonces genera más problemas. Exactamente. Entonces, todas esas variables al respecto de este presupuesto le van a crear ese ingrediente adicional. Y vuelvo y les repito, si son los peores ejecutando. No ha habido peor gobierno que este históricamente. Y eso es bueno que Luis Abinader lo sepa como presidente de la República, que mañana no nos vamos a acordar de ninguno de esos funcionarios. Para que estemos claros. Es él. La historia va a marcar a Luis Abinader, uno de los peores gobiernos ejecutando presupuestos que ellos mismos hacen. ¿Y qué resulta de eso entonces, profesor? Que imagínense, yo esperaba, y que no fue motivado de manera adecuada, que el 70-80% de esta modificación a la ley de presupuesto fuera para inversión, que va a generar algún retorno, que va a llevar desarrollo. Entonces, lamentablemente, no vamos a esperar eso de eso. Y vuelvo y les repito, si le cogió con tirar los cuartos para arriba, como están acostumbrados, a darlo en cualquier clase de bono, entonces la situación va a ser más crítica. O sea que no contemplamos de aquí a terminar el año una mejoría en la economía, de los bolsillos de la gente. No, profesor, eso lamentablemente, que la gente se saque eso Bueno, de la mente. Y atienda lo otro, profesor. Recuerde que el precio del dólar afecta el índice de precio al consumidor. Claro. La inflación general, ¿verdad? Que obviamente modifica o le crea una distorsión al índice del precio al consumidor. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que el ciudadano dominicano, además de la crisis que ya estamos viviendo, ¿verdad? sí. Va a lamentablemente ver consumir su poder adquisitivo en lo que ya está ganando. ¿Te imaginas? Bueno, tú sabes que en una de las encuestas que yo vi, siempre lo repito recientemente, señala que la principal preocupación de la población es que el dinero no le alcanza para lo básico. Con ese panorama que tú describes ahí, eso tiende a agudizarse. Dantesco. Mire, yo tengo que hacer un de orden también ahí. Y aquí son datos que están publicados ahí. Y la pregunta que mucha gente se hace, si es verdad lo que dice don Héctor. Ahora, ¿dónde se refleja eso? En los datos del gobierno. Esos datos se reflejan en los informes de la Superintendencia de Banco. ¿Qué dice la Superintendencia de Banco? ¿Verdad? Primero, que en República Dominicana 1.750.000 dominicanos están endeudados hasta el tope. En algunos casos por encima del patrimonio valorado a la fecha de la deuda. Número uno. Sí. Número dos, que el 49% del total de los deudores dominicanos están en mora. Tienen por lo menos una cuota atrasada o de su tarjeta o de su préstamo. Imagínate. Y la última, que es la más dura de todas, la morosidad, es decir, los ciudadanos que tienen más de 2 cuotas vencidas, aumentó en un 8%.
Por eso que no lo alcanzamos. Bueno, Estamos todos, Correcto. como quien dice, quebrados. No, Y no nos damos cuenta. virtualmente quebrado, Este financiando el estilo de vida. Así pasa con muchos de los pequeños negocios que están quebrados y no se dan cuenta. este Porque programa, viven el día a día. programa de esto no terminó con buenas noticias. Bueno, pero hay que seguir para adelante. No, y los haters, el que siempre aparece en unos cuantos, el que escriba, el que lamentablemente no está financiando su estilo de vida con una tarjeta de crédito, No, un no, primo que le está metiendo la Sí, mano. sí. Es así que No, estamos. las remesas han ayudado mucho a los tanquecitos de oxígeno. Todo el que tiene un problema en la familia acude a los que están fuera para que le manden unos chelitos. Así es. Pero estamos llegando, Israel, al final del programa. Muy interesante todos estos datos. Bueno, pero hay que tirar para adelante, señores. Te agradecemos, Israel, esta oportunidad de conversar con nosotros. Pausamos.